Una bicicleta rosa con flores pintadas a mano descansaba contra los postes de madera gastada, sus rayos brillando bajo el sol de octubre que se filtraba entre las nubes dispersas. Era 15 de octubre de 2003, y esa imagen se grabaría para siempre en la memoria de quienes la vieron, la única pista visible de que Marisela Altamirano había estado allí esa tarde. La granja San Isidro se extendía por 40 hectáreas de tierra fértil en las afueras de Apaseo el Alto, Guanajuato. Los campos de maíz y frijol se mecían suavemente con la brisa vespertina, mientras el ganado pastaba en los potreros cercanos a la casa principal. Era una propiedad que había pertenecido a la familia Altamirano por 3 generaciones, donde cada árbol, cada cerca y cada sendero tenían su historia. Baldomero Altamirano terminaba de revisar el sistema de riego cuando notó la bicicleta. Sus manos callosas se detuvieron sobre la válvula del tubo principal. Marisela siempre dejaba su bicicleta en el patio trasero, nunca junto a la cerca del campo norte. Era una muchacha de 16 años, responsable y ordenada, que conocía cada rincón de la granja como la palma de su mano. Marisela gritó hacia la casa, su voz áspera cortando el aire tranquilo de la tarde. No hubo respuesta, solo el murmullo del viento entre las hojas de los árboles de mezquite y el lejano mugido del ganado. Teresa Valdés salió al patio secándose las manos en el delantal. Había estado preparando tortillas para la cena, como cada tarde desde que se casó con Baldomero 20 años atrás. Sus ojos oscuros se entrecerraron al ver a su marido parado junto a la cerca, mirando fijamente la bicicleta. ¿No has visto a Marisela?, le preguntó Baldomero cuando ella se acercó. Teresa negó con la cabeza, sintiendo un pequeño nudo formándose en su estómago. Su hija había salido después del almuerzo para revisar los pollos en el gallinero y recoger los huevos, una tarea que hacía todos los días desde que tenía 12 años. La bicicleta había sido un regalo de cumpleaños el año anterior. Marisela misma había insistido en pintarle las flores amarillas y rosas en los guardabarros, convirtiendo la vieja bicicleta heredada de una prima en algo especial y único. Era su medio de transporte por toda la granja y el único lujo que se había permitido como adolescente en una familia trabajadora. Baldomero caminó alrededor de la bicicleta, examinando la tierra seca. No había huellas extrañas. No había señales de lucha ni de caída. La bicicleta simplemente estaba allí, apoyada con cuidado contra los postes, como si alguien hubiera decidido dejarla y caminar. Dor, tal vez, fue a casa de Ramón, sugirió Teresa, refiriéndose a su vecino más cercano, cuya propiedad colindaba con la suya a unos 800 metros de distancia. Ramón Villaseñor era un hombre de 60 años que criaba cabras y siempre había sido amable con Marisela, tratándola como a una nieta, pero algo en la forma en que la bicicleta estaba colocada no le daba tranquilidad a Baldomero. Su hija era meticulosa con sus cosas. Si hubiera ido a visitar al vecino, habría guardado la bicicleta en su lugar habitual, o al menos la habría dejado cerca de la casa. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo los campos de un dorado intenso. Las sombras se alargaban y el aire se volvía más fresco. Era la hora en que Marisela solía ayudar a su madre a preparar la cena y a recoger la ropa que se secaba en los tendederos. Teresa regresó a la casa para verificar si su hija había dejado alguna nota o si había mencionado algún plan durante el almuerzo. Registró la pequeña habitación que Marisela compartía con su hermana menor, Luz Helena, de 11 años. Todo estaba en su lugar. Los libros de la secundaria apilados sobre la cómoda de madera, la ropa doblada en los cajones, las fotografías familiares pegadas en el espejo. Luz Helena llegó corriendo del campo donde había estado jugando con los perros de la granja. Su vestido floreado estaba manchado de tierra y llevaba flores silvestres en las manos. «¿Dónde está Mari?»,
Preguntó con la naturalidad de una niña de 11 años, sin imaginar que esa sencilla pregunta se convertiría en una obsesión familiar durante los próximos años. No sabemos, respondió Teresa, tratando de mantener la calma en su voz. ¿La viste después del almuerzo? Luz Helena negó con la cabeza. Había estado ocupada jugando y no había prestado atención a los movimientos de su hermana mayor. Cuando el sol se ocultó completamente y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado, Baldomero decidió caminar hasta la casa de Ramón Villaseñor. El sendero de tierra que conectaba ambas propiedades era bien conocido por toda la familia, un camino que habían recorrido cientos de veces para intercambiar herramientas, productos o simplemente conversar. Ramón estaba ordeñando las cabras en el establo cuando vio acercarse la figura de Baldomero iluminada por la linterna. «Buenas noches, compadre», lo saludó Ramón, notando inmediatamente la preocupación en el rostro de su vecino. «¿Has visto a Marisela hoy?», preguntó Baldomero sin preámbulos. Ramón se enderezó dejando de lado el balde de leche. «No, desde ayer no la veo. ¿Pasó algo?». La conversación se extendió por varios minutos. Ramón explicó que había pasado la tarde reparando cercas en la parte trasera de su propiedad y no había visto movimiento inusual en los caminos. Conocía los horarios de la familia Altamirano y sabía que era extraño que Marisela no estuviera en casa a esa hora. «Vamos a buscarla», propuso Ramón, tomando su propia linterna. «Tal vez se lastimó en algún lado y no puede regresar». Ambos hombres recorrieron los senderos principales que conectaban las propiedades vecinas. Gritaron el nombre de Marisela, esperando escuchar su voz respondiendo desde algún lugar. Sus linternas iluminaban árboles, cercas, pequeñas construcciones agrícolas y terrenos baldíos. Pero solo encontraron silencio. De regreso en la granja, Teresa había encendido todas las luces de la casa, convirtiendo la construcción de adobe en un faro visible desde kilómetros de distancia. Había preparado café y tortillas calientes, manteniendo la esperanza de que Marisela apareciera con hambre y con alguna explicación lógica para su ausencia. Pero cuando el reloj marcó las 11 de la noche y Marisela seguía sin aparecer, la familia Altamirano supo que algo había salido terriblemente mal. Luz Helena se quedó dormida en el sofá de la sala, agotada por la preocupación y la confusión. Teresa y Baldomero se sentaron en la cocina, mirando fijamente la puerta principal, esperando el sonido de los pasos familiares de su hija. La bicicleta rosa con flores pintadas seguía apoyada contra la cerca, ahora iluminada por la luna llena que había aparecido entre las nubes. Se había convertido en un símbolo silencioso de una pregunta que nadie sabía cómo responder. ¿Dónde estaba Marisela Altamirano? En las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre de 2003, Baldomero tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Caminaría hasta el pueblo de Apaseo el Alto para reportar la desaparición de su hija ante las autoridades locales. Era un viaje de 5 kilómetros que normalmente hacía en su vieja camioneta, pero esta vez sentiría cada paso como una eternidad. La granja San Isidro, que había sido un lugar lleno de vida y risas, comenzaba su transformación hacia algo más silencioso y sombrío. Y la bicicleta rosa, testigo mudo de los últimos momentos conocidos de Marisela, se quedaría en ese mismo lugar durante días, como si fuera un altar improvisado para una oración que nadie sabía cómo hacer. ¿Qué hace una comunidad rural cuando uno de los suyos simplemente desaparece sin dejar rastro? En Apaseo el Alto, la respuesta llegó de forma natural y espontánea. Todos se unieron como si fueran una sola familia extendida. La noticia de la desaparición de Marisela Altamirano se extendió por el pueblo como ondas en un estanque tranquilo. Para el mediodía del 16 de octubre, más de 50 personas se habían congregado en la granja San Isidro, llegando a pie, en bicicletas, carretas tiradas por burros y las pocas camionetas que había en la zona. Doña Carmen Herrera, la dueña de la tienda de abarrotes del pueblo,
llegó cargando bolsas de tortillas y frijoles cocidos. «Para que nadie busque con hambre», declaró mientras organizaba a las mujeres para establecer una cocina improvisada bajo la sombra del árbol de mezquite más grande de la propiedad. El comandante municipal, Esteban Morales, había llegado temprano esa mañana acompañado de 2 agentes. Era un hombre serio, de unos 40 años, que conocía a la familia Altamirano desde hacía décadas. Tomó declaraciones detalladas y examinó cuidadosamente la bicicleta, aunque admitió que no tenía experiencia en casos de desaparición. En 30 años trabajando aquí, nunca había pasado algo así, confesó a Baldomero mientras anotaba los datos básicos en un cuaderno gastado. Pero vamos a encontrarla, compadre. Toda la zona va a ser peinada. Los hombres se organizaron en grupos de 5 o 6 personas. Cada grupo recibió una sección específica del territorio para explorar: los campos de cultivo, los cerros cercanos, las barrancas, los arroyos secos y las construcciones abandonadas que salpicaban el paisaje rural. Ramón Villaseñor se convirtió en coordinador no oficial de la búsqueda. Su conocimiento detallado del terreno y su reputación como hombre práctico lo hicieron la elección natural. Dividió el área en un radio de 10 kilómetros alrededor de la granja, marcando en un mapa casero las zonas que cada grupo debía revisar. Marisela conoce estos campos como nadie, explicaba a los voluntarios. Si está perdida o herida, va a estar cerca de algún lugar que le resulte familiar. Durante los primeros 3 días, la búsqueda fue intensa y esperanzadora. Los grupos salían al amanecer y regresaban al anochecer, reportando cada detalle que encontraban: huellas de animales, restos de fogatas antiguas, herramientas agrícolas olvidadas, pero ninguna pista de Marisela. Teresa Valdés se mantenía ocupada cocinando para los voluntarios, pero sus ojos seguían constantemente el horizonte, esperando ver la figura familiar de su hija apareciendo entre los campos. Sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba verduras o removía los guisos, y más de una vez fue vista limpiando compulsivamente la habitación de Marisela, como si mantenerla perfecta pudiera traer de vuelta a su dueña. La hermana menor, Luz Helena, desarrolló la costumbre de sentarse junto a la bicicleta rosa todas las tardes después de clases. Los adultos la veían hablar en voz baja, como si le contara a Marisela sobre su día en la escuela. Cuando le preguntaban qué hacía, simplemente respondía: «Le digo que ya puede volver, que ya la buscamos suficiente». El 4.º día de búsqueda trajo el primer rumor perturbador. Jacinto Morales, un comerciante que viajaba entre pueblos vendiendo herramientas, mencionó haber visto una camioneta blanca desconocida en los caminos rurales durante la semana anterior. Según su relato, el vehículo había estado estacionado cerca del puente que cruzaba el arroyo seco, aproximadamente a 3 kilómetros de la granja. «Nunca había visto esa camioneta por aquí», insistió Jacinto. «Y el hombre que estaba adentro se veía nervioso cuando me vio pasar. Aceleró muy rápido». La información generó una mezcla de esperanza y ansiedad. Por primera vez, había una pista concreta, pero también confirmaba los temores más profundos: que alguien externo había estado en la zona durante los días previos a la desaparición. El comandante Morales organizó interrogatorios con todos los comerciantes y viajeros que habían pasado por la zona durante la semana del 10 al 15 de octubre. La descripción de la camioneta blanca se extendió a los pueblos vecinos y se establecieron puntos de control en las carreteras principales. Pero las semanas comenzaron a pasar sin nuevos avances. A medida que octubre se convertía en noviembre, la dinámica de la búsqueda cambió. Los grupos de voluntarios se redujeron gradualmente. La gente tenía que regresar a sus propias responsabilidades. Las cosechas, los empleos, las familias, la solidaridad comunitaria seguía presente, pero la realidad práctica imponía sus límites. Baldomero Altamirano desarrolló una rutina obsesiva.
Cada mañana al amanecer caminaba solo por los senderos que habían sido explorados docenas de veces, gritando el nombre de su hija hasta quedar ronco. Sus manos se llenaron de cortes y rasguños por revisar cada arbusto espinoso, cada grieta en las rocas, cada rincón que pudiera esconder una pista. No puede haber desaparecido así nomás, repetía constantemente, como un mantra que lo mantuviera cuerdo. Algo quedó, algo tiene que estar ahí. Teresa comenzó a viajar a pueblos vecinos todos los fines de semana, cargando fotografías de Marisela y preguntando a desconocidos si la habían visto. Visitó mercados, iglesias, estaciones de autobuses y tiendas, mostrando la imagen de su hija a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. En una de esas excursiones, conoció a Esperanza Ruiz, una mujer de Celaya cuyo hijo había desaparecido 2 años antes. Esperanza le explicó las limitaciones del sistema, la falta de recursos policiales, la tendencia a asumir que los jóvenes se habían fugado, la dificultad para coordinar búsquedas entre diferentes municipios. Tienes que seguir presionando, le aconsejó Esperanza. Si tú no buscas, nadie más lo va a hacer con la misma dedicación. El invierno llegó temprano ese año. Para diciembre de 2003, las mañanas amanecían con escarcha y los campos se veían desolados bajo el cielo gris. La bicicleta rosa había sido movida finalmente al patio trasero, pero Teresa la limpiaba y la revisaba cada semana, manteniendo las llantas infladas y la cadena engrasada. Los habitantes de Apaseo el Alto desarrollaron nuevos hábitos. Cuando viajaban a otros lugares, llevaban fotografías de Marisela y preguntaban discretamente si alguien la había visto. Cuando llegaban forasteros al pueblo, los observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza que no había existido antes. La escuela secundaria donde Marisela había estudiado organizó una misa especial en diciembre. Sus compañeros de clase, ahora en segundo año, encendieron velas y rezaron por su regreso. La silla que había ocupado durante 3 años permaneció vacía durante el resto del ciclo escolar, como si guardarla fuera una forma de mantener viva la esperanza. Ramón Villaseñor se convirtió en una figura paternal para la familia Altamirano. Visitaba la granja cada pocos días, ayudando con las labores más pesadas que Baldomero había comenzado a descuidar. Durante esas visitas, se sentaba con Teresa en la cocina y hablaban sobre Marisela, recordando anécdotas que mantuvieran vivo su recuerdo. Era una muchacha especial, decía Ramón, inteligente, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. No es el tipo de persona que se desvanece sin dejar huella. Para la primavera de 2004, 6 meses después de la desaparición, la investigación oficial había llegado a un punto muerto. El comandante Morales había seguido todas las pistas disponibles. La camioneta blanca nunca fue localizada y ningún testigo adicional había proporcionado información útil. Los archivos del caso se trasladaron a las oficinas de la capital del estado, donde se sumarían a cientos de casos similares de personas desaparecidas. Para las autoridades, Marisela Altamirano se había convertido en una estadística más, un expediente que se revisaría ocasionalmente pero que ya no recibiría atención activa. Pero para su familia y su comunidad, cada día que pasaba sin noticias era una herida que se mantenía abierta. La granja San Isidro comenzó a mostrar signos del descuido emocional de sus dueños. Los campos seguían siendo trabajados, pero con menos cuidado. Las cercas no se reparaban con la misma diligencia. La casa, antes llena de risas y conversaciones, se sumió en un silencio pesado que solo se rompía por las oraciones nocturnas de Teresa o los suspiros profundos de Baldomero. Luz Helena, ahora de 12 años, desarrolló una personalidad más reservada. Sus calificaciones en la escuela siguieron siendo buenas, pero sus maestros notaron que había perdido la espontaneidad y alegría características de una niña de su edad.
Con frecuencia la veían dibujando en los márgenes de sus cuadernos, siempre la misma imagen de una bicicleta rosa con flores. Y así, el primer aniversario de la desaparición llegó como una fecha que nadie quería enfrentar, pero que tampoco podía ignorar. El 15 de octubre de 2004, exactamente un año después de la última vez que Marisela fue vista, la familia Altamirano y algunos vecinos se reunieron para una ceremonia improvisada en la granja. No fue un funeral, porque no había cuerpo que enterrar, sino una celebración de la vida de una muchacha que seguía siendo recordada con amor y esperanza. Ramón Villaseñor habló en nombre de la comunidad. Marisela sigue siendo parte de nosotros. Mientras la recordemos, mientras sigamos esperando, ella no se ha ido completamente. Pero cuando la pequeña ceremonia terminó y los invitados regresaron a sus hogares, la familia se quedó sola con una pregunta que había definido su existencia durante 365 días. ¿Dónde estaba Marisela Altamirano? La respuesta seguía siendo un misterio que parecía destinado a permanecer sin resolver para siempre. 6 años pueden cambiar el rostro de una tierra como el viento cambia la forma de las dunas. Para 2009, la granja San Isidro había envejecido de maneras que iban más allá del simple paso del tiempo. Ignacio Fierro llegó una mañana de abril, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra húmeda después de las lluvias de la madrugada. Era un hombre de unos 35 años, delgado pero de complexión fuerte, con las manos callosas de quien había trabajado la tierra durante toda su vida. Venía caminando por el sendero principal, cargando una mochila gastada y un sombrero de palma deshilachado. Baldomero lo vio acercarse desde la ventana de la cocina. En 6 años había aprendido a desconfiar de los forasteros, pero también sabía que necesitaba ayuda. Los campos habían crecido de manera desigual. Las cercas tenían agujeros que permitían que el ganado se escapara, y él ya no tenía la energía de antes para mantener sola la propiedad. «Buenos días, patrón», saludó Ignacio con voz clara y respetuosa. «Me dijeron en el pueblo que anda buscando trabajadores». Era verdad, aunque Baldomero no recordaba haber mencionado esa necesidad a nadie específicamente. Tal vez Teresa lo había comentado durante una de sus visitas al mercado, o quizás Ramón había corrido la voz. En pueblos pequeños, las noticias viajan por caminos invisibles. «¿De dónde vienes?», preguntó Baldomero, estudiando al hombre. Ignacio tenía una manera de hablar pausada y directa, sin la familiaridad excesiva que mostraban algunos trabajadores temporales. «De Salamanca», respondió Ignacio. «Trabajé en ranchos ganaderos, pero se acabó el trabajo por allá. Busco algo estable, algo donde pueda quedarme una temporada». La conversación se extendió por media hora. Ignacio demostró conocer sobre el cuidado del ganado, el mantenimiento de cercas, la siembra y la cosecha. No pedía un salario alto, solo un lugar donde dormir y comida regular. Para Baldomero, que había estado luchando solo durante años, la oferta sonaba como una bendición. «Hay un cuarto junto al establo donde puedes quedarte», le dijo finalmente. «Es sencillo, pero tiene lo básico». Ignacio agradeció con una sonrisa genuina y siguió a Baldomero en un recorrido por la propiedad. La granja había mantenido su funcionalidad básica, pero era evidente que le hacía falta mantenimiento. Los techos de lámina tenían goteras, algunas puertas no cerraban bien, y la maleza había invadido áreas que antes estaban limpias. Durante el recorrido, pasaron junto a un granero de adobe ubicado en la parte trasera de la propiedad, medio oculto entre árboles de mezquite y nopales. La construcción tenía una puerta de madera descolorida por el sol y las lluvias, y se veía abandonada desde hacía años. «¿Ese granero se usa?», preguntó Ignacio, señalando la estructura. Baldomero siguió su mirada y negó con la cabeza. «Está cerrado desde hace tiempo. Ahí guardábamos herramientas viejas, pero hace años que no entramos. La llave se perdió». Era una mentira piadosa. La verdad era que Baldomero había evitado ese granero desde la desaparición de Marisela,
porque había sido uno de los primeros lugares que revisaron durante la búsqueda. Cada vez que lo veía, le recordaba esos días desesperantes cuando esperaban encontrar alguna pista de su hija. Ignacio asintió sin hacer más preguntas y continuaron el recorrido. Los primeros días de trabajo transcurrieron sin incidentes. Ignacio demostró ser eficiente y callado, levantándose antes del amanecer para ordeñar las vacas y trabajando hasta que la luz comenzaba a desvanecerse. Teresa lo veía desde la ventana de la cocina y comentaba con Baldomero que hacía mucho tiempo no veían la granja tan organizada. «Es un buen muchacho», decía Teresa mientras preparaba la cena. «Trabajador y respetuoso, y no hace preguntas innecesarias». Esa última observación era importante para la familia Altamirano. Durante los años anteriores, varios trabajadores temporales habían llegado llenos de curiosidad sobre la muchacha que desapareció. Algunos incluso parecían más interesados en los detalles del caso que en el trabajo agrícola. Ignacio, en cambio, se concentraba exclusivamente en sus labores. Pero había algo que Baldomero había comenzado a notar sin poder explicárselo completamente. Durante las noches, cuando toda la familia estaba durmiendo, ocasionalmente escuchaba ruidos suaves provenientes del área donde estaba ubicado el granero abandonado. No eran ruidos fuertes ni perturbadores, sino sonidos sutiles que podrían ser animales pequeños, viento entre las ramas o simplemente la expansión y contracción natural de los materiales de construcción. Sin embargo, una madrugada de mediados de mayo, Baldomero se levantó temprano para revisar una vaca que había mostrado signos de enfermedad el día anterior. Era aproximadamente las 4:30 de la mañana, y caminaba hacia el establo cuando vio una luz tenue proveniente del granero abandonado. Se detuvo en seco, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No era una luz eléctrica, el granero no tenía instalación eléctrica, sino el resplandor amarillento de una vela o una lámpara de queroseno. Su primera reacción fue de alarma. ¿Ladrones? ¿Alguien había forzado la puerta del granero? Pero mientras observaba, la luz se movía de manera consistente y controlada, como si alguien estuviera realizando actividades rutinarias en el interior. Baldomero regresó silenciosamente a la casa y despertó a Teresa. «¿Hay alguien en el granero?», le susurró. Teresa se incorporó inmediatamente, completamente alerta. «¿Estás seguro?» «Vi luz adentro. Alguien está ahí». Decidieron despertar a Ramón Villaseñor antes de confrontar la situación directamente. Si había intrusos en la propiedad, era mejor tener ayuda. Baldomero caminó rápidamente hasta la casa de su vecino, mientras Teresa se quedó vigilando desde la ventana. Ramón respondió inmediatamente al llamado. A sus 66 años, seguía siendo un hombre decidido y valiente. Tomó una linterna potente y acompañó a Baldomero de regreso a la granja. Para cuando llegaron, la luz en el granero se había apagado. Todo parecía normal y silencioso, pero Ramón insistió en investigar. «Si alguien estuvo ahí, van a quedar huellas», dijo mientras examinaba el suelo alrededor de la puerta del granero. Efectivamente, encontraron marcas en la tierra. No eran huellas recientes, sino señales de que alguien había estado caminando regularmente por esa área durante un periodo prolongado. El pasto alrededor de la puerta estaba ligeramente aplastado, formando un sendero casi imperceptible, pero definitivo. Ramón revisó la puerta del granero. La cerradura original estaba intacta, pero había signos de que la madera alrededor de las bisagras había sido manipulada. Con un poco de fuerza, logró abrir la puerta, que cedió con un crujido profundo. El interior del granero estaba oscuro y olía a humedad y madera vieja. Ramón iluminó el espacio con su linterna, revelando inicialmente lo que esperaban ver: herramientas agrícolas oxidadas, costales vacíos y el desorden típico de un espacio de almacenamiento abandonado. Pero cuando la luz se movió hacia el fondo del granero, los tres hombres, porque Ignacio se había acercado al escuchar la conmoción, se quedaron completamente inmóviles. En la esquina trasera
había un área que claramente había sido utilizada como espacio habitacional. Un petate extendido en el suelo, algunas mantas dobladas, una lámpara de queroseno, latas de comida vacías y una pequeña colección de objetos personales organizados con cuidado. «Alguien ha estado viviendo aquí», murmuró Ramón, dirigiendo la luz hacia los diferentes elementos. Pero lo que hizo que Baldomero sintiera como si el suelo se moviera debajo de sus pies fue un pequeño objeto que brilló bajo la luz de la linterna. Un broche de metal en forma de mariposa, del tipo que las muchachas jóvenes usaban para sujetar el cabello. Baldomero lo reconoció inmediatamente. Era idéntico a un broche que Marisela había perdido años atrás y que Teresa había reemplazado comprando uno igual en el mercado de Apaseo el Alto. La diferencia era que éste tenía una pequeña abolladura en el ala izquierda de la mariposa, exactamente como el que Marisela usaba. «Ese broche», susurró Baldomero, extendiendo la mano temblorosa hacia el objeto. Ramón lo detuvo suavemente. «No toques nada. Esto tiene que verlo la policía». Ignacio había permanecido en silencio durante toda la exploración, observando desde la entrada del granero. Cuando Baldomero mencionó el broche, su expresión se endureció ligeramente, pero no hizo ningún comentario. Los tres hombres salieron del granero y Ramón cerró la puerta cuidadosamente, usando un trapo para no dejar huellas dactilares adicionales. «¿Desde cuándo crees que alguien ha estado usando este lugar?», preguntó Baldomero, aunque temía conocer la respuesta. Ramón examinó nuevamente las evidencias externas, el sendero en el pasto, el desgaste alrededor de la puerta, la cantidad de objetos acumulados en el interior. «Por lo que vi, yo diría que meses, tal vez años», respondió gravemente. La implicación era clara y aterradora. Alguien había estado viviendo secretamente en la propiedad de la familia Altamirano, posiblemente desde mucho antes de que Ignacio llegara, y tenía en su posesión un objeto que había pertenecido a Marisela. El amanecer los encontró sentados en la cocina de la casa principal, esperando que llegara la hora apropiada para llamar a las autoridades. Teresa había preparado café, pero nadie lo tocó. El silencio era pesado, lleno de preguntas no formuladas y temores no expresados. Ignacio había regresado a su cuarto junto al establo, alegando que necesitaba descansar antes de comenzar las labores del día. Pero Baldomero y Ramón intercambiaron miradas significativas. La coincidencia de que el granero hubiera sido descubierto precisamente después de la llegada del nuevo trabajador era demasiado notable para ignorarla. Cuando finalmente llegó el comandante municipal, ahora un hombre diferente, ya que Esteban Morales se había retirado 2 años antes, la inspección oficial del granero reveló detalles aún más perturbadores. Además del broche de mariposa, encontraron una pequeña fotografía escolar de Marisela que había sido arrancada de un anuario, algunas prendas de ropa femenina que podrían haber pertenecido a una muchacha joven, y un cuaderno con anotaciones en una letra que nadie de la familia pudo reconocer. Las anotaciones incluían fechas, horarios y observaciones detalladas sobre los movimientos diarios de la familia Altamirano. Era el registro de alguien que había estado vigilando la granja durante un período prolongado, documentando meticulosamente las rutinas de sus habitantes. Por primera vez en 6 años, la familia Altamirano tenía pruebas concretas de que la desaparición de Marisela no había sido un accidente ni una fuga voluntaria. Alguien había estado obsesionado con ella, alguien que había convertido su vigilancia en un estilo de vida. La pregunta que ahora quemaba en la mente de todos era simple pero terrible. ¿Quién había estado viviendo en el granero y dónde estaba Marisela? Hay secretos que se pudren en silencio durante años, como fruta olvidada en un rincón oscuro, hasta que el olor se vuelve imposible de ignorar. La investigación oficial del granero había durado 3 días completos. Los agentes de la policía estatal habían llegado con equipo especializado, cámaras fotográficas y bolsas de evidencia. Cada objeto encontrado fue catalogado
fotografiado y enviado a laboratorios en la capital del estado para análisis forenses. Pero mientras las autoridades seguían procedimientos oficiales, en la granja San Isidro se desarrollaba un drama más personal y urgente. Ignacio Fierro había comenzado a mostrar signos evidentes de nerviosismo desde el descubrimiento del granero. Sus manos temblaban ligeramente cuando realizaba tareas rutinarias. Había perdido el apetito, y Teresa notó que caminaba constantemente hasta la ventana para observar el exterior, como si esperara ver algo o a alguien. El cuarto día después del hallazgo, Ignacio se acercó a Baldomero durante el almuerzo. «Patrón, necesito hablar con usted», dijo con voz ronca. «Hay cosas que tengo que decirle». Baldomero dejó de comer y estudió cuidadosamente el rostro del trabajador. Durante los últimos días había comenzado a sospechar que Ignacio sabía más de lo que había admitido, pero no había querido precipitar una confrontación. «Hablemos», respondió simplemente. Ignacio propuso caminar hasta el arroyo seco que marcaba el límite norte de la propiedad, el mismo lugar donde años atrás se había reportado la camioneta blanca. Era un sitio apartado, donde podrían conversar sin interrupciones. Caminaron en silencio durante 15 minutos, siguiendo el sendero que Marisela había recorrido cientos de veces en su bicicleta rosa. El contraste no pasó desapercibido para Baldomero. El mismo camino que una vez había sido símbolo de la libertad juvenil de su hija, ahora lo llevaba hacia lo que presentía sería una conversación que cambiaría todo. Cuando llegaron al arroyo, Ignacio se sentó en una roca grande y se quitó el sombrero. Sus manos continuaron temblando. «No sé por dónde empezar», murmuró, mirando el lecho seco del arroyo. «Empieza por la verdad», dijo Baldomero, manteniéndose de pie. Ignacio respiró profundamente varias veces antes de hablar. «Yo conozco a la persona que estuvo viviendo en ese granero», confesó finalmente. «Es mi hermano menor, Aurelio». El nombre cayó en el aire como una piedra pesada. Baldomero sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó en otra roca, frente a Ignacio. «¿Tu hermano?» «Aurelio siempre fue diferente», continuó Ignacio, las palabras saliendo de forma entrecortada. «Desde niño tuvo problemas para relacionarse con la gente. Se obsesionaba con personas, especialmente con muchachas jóvenes. Mis papás lo llevaron con doctores, pero en esa época no había mucho que hacer en pueblos como el nuestro». Ignacio explicó que Aurelio había tenido varios episodios problemáticos durante su adolescencia. Seguir a compañeras de escuela, escribir cartas obsesivas, aparecer inesperadamente en lugares donde no debía estar. La familia había logrado controlar la situación, manteniéndolo ocupado con trabajo agrícola y supervisándolo constantemente. Pero en 2003, cuando yo trabajaba en Salamanca, Aurelio desapareció de la casa. Mis papás me dijeron que se había ido a buscar trabajo, pero después supe que había empezado a vagar por diferentes pueblos. La cronología era demasiado precisa para ser coincidencia. Baldomero sintió una mezcla de terror y rabia creciendo en su pecho. «¿Estás diciéndome que tu hermano estuvo aquí en 2003? Ignacio asintió miserablemente. «No lo supe hasta hace unos meses. Mi mamá estaba muriendo y me confesó que Aurelio había estado mandando cartas desde esta zona durante años. Ella nunca me dijo nada porque tenía miedo de lo que yo pudiera hacer». La confesión continuó durante más de una hora. Ignacio relató cómo había llegado a la granja específicamente para encontrar a su hermano, siguiendo las pistas de las cartas que Aurelio había enviado a su madre. Las cartas contenían descripciones detalladas de una muchacha especial que había encontrado y mencionaban que había conseguido un lugar para observarla mejor. «Cuando llegué aquí y vi el granero, supe inmediatamente que era el lugar que describía en sus cartas», admitió Ignacio. «Pero pensé que ya se había ido, que tal vez había muerto o se había marchado a otro lado». «¿Dónde está ahora?», preguntó Baldomero, su voz apenas conteniendo la furia.
Ignacio se quedó en silencio por un momento largo, como si estuviera tomando una decisión final. Está aquí, susurró. Nunca se fue completamente. Las palabras siguientes transformarían para siempre la comprensión de lo que había pasado con Marisela Altamirano. Aurelio Fierro había llegado a la zona de Apaseo el Alto en septiembre de 2003, aproximadamente un mes antes de la desaparición de Marisela. Había encontrado trabajo temporal en diferentes granjas de la región, pero su verdadero interés había sido explorar el área y observar a las familias locales. Cuando vio a Marisela por primera vez, montando su bicicleta rosa entre los campos, había desarrollado inmediatamente la obsesión característica de su condición mental. Comenzó a seguirla discretamente, documentando sus rutinas, y eventualmente estableció su base secreta en el granero abandonado de la granja Altamirano. Él no la lastimó, insistió Ignacio, aunque su voz sonaba insegura. Aurelio nunca fue violento físicamente. Sus obsesiones eran diferentes. Según el relato de Ignacio, Aurelio había desarrollado un sistema complejo de vigilancia. Durante semanas había observado los movimientos de Marisela, aprendiendo sus horarios y sus rutas favoritas. El granero le proporcionaba una vista perfecta de gran parte de la propiedad y había creado pequeñas aberturas en las paredes que le permitían observar sin ser detectado. El 15 de octubre de 2003, Aurelio había interceptado a Marisela cerca del arroyo seco mientras ella regresaba de recoger huevos. Según las cartas que había enviado a su madre, le había propuesto que fuera su amiga especial y que viviera en un lugar seguro donde nadie pudiera molestarla. ¿Qué significa eso?, demandó Baldomero, aunque temía conocer la respuesta. Ignacio cerró los ojos antes de continuar. Aurelio construyó una especie de refugio en las cuevas naturales que hay en el Cerro del Águila, como a 10 kilómetros de aquí. Es un lugar que conocía de la infancia, donde solíamos jugar cuando éramos niños. Llevó ahí a Marisela. El Cerro del Águila era una formación rocosa aislada que había sido explorada superficialmente durante las búsquedas de 2003, pero las cuevas estaban ocultas entre la vegetación y eran difíciles de localizar sin conocimiento específico del terreno. Durante los primeros meses, Aurelio creía genuinamente que estaba protegiendo a Marisela, continuó Ignacio. Como en su mente distorsionada, había creado una fantasía donde él era su salvador y ella eventualmente lo amaría por haberla rescatado del mundo exterior. Las cartas a la madre de Aurelio habían documentado esta fantasía en detalle perturbador. Describían cómo había acondicionado las cuevas para hacerlas habitables, cómo había establecido rutinas diarias para él y su protegida, y cómo esperaba que ella comprendiera gradualmente que su nueva vida era mejor que la anterior. Pero Marisela nunca aceptó la situación, admitió Ignacio. Según las cartas, ella se resistía constantemente, trataba de escapar y rechazaba sus cuidados. Aurelio comenzó a frustrarse y a confundirse. La realidad de la situación había comenzado a colapsar durante el invierno de 2003-2004. Marisela había enfermado debido a las condiciones precarias de las cuevas y Aurelio no tenía conocimientos médicos para ayudarla. Su condición mental también había empeorado debido al aislamiento y la resistencia constante de su víctima. ¿Qué pasó con Marisela?, preguntó Baldomero, aunque sabía que la respuesta destrozaría lo que quedaba de su corazón. Ignacio comenzó a llorar silenciosamente. Murió durante el invierno. Aurelio escribió que se enfermó y que él no supo cómo curarla. Dijo que se quedó con él hasta el final, pero que nunca dejó de pedirle que la llevara a casa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos naturales del campo parecieron desvanecerse, como si la naturaleza misma estuviera procesando la enormidad de la revelación. Baldomero se levantó lentamente de la roca, caminó algunos pasos hacia el arroyo seco y se quedó inmóvil durante varios minutos. Cuando finalmente se volvió hacia Ignacio, sus ojos estaban llenos de lágrimas,
pero su voz era sorprendentemente controlada. ¿Dónde está el cuerpo de mi hija? Aurelio la enterró en las cuevas, respondió Ignacio. Hay una cámara más profunda donde ella descansa. La confesión continuó con detalles que Ignacio había reconstruido a partir de las cartas y de conversaciones fragmentadas que había tenido con Aurelio durante los últimos años. Después de la muerte de Marisela, Aurelio había sufrido un colapso mental aún más severo. Había continuado viviendo entre las cuevas y el granero, manteniendo rutinas obsesivas y hablando con el recuerdo de Marisela como si ella siguiera viva. «¿Por qué no me dijiste esto desde el principio?», preguntó Baldomero. «Porque es mi hermano», respondió Ignacio simplemente, «y porque tenía miedo de que si lo entregaba a la policía, lo mataran o lo torturaran. Aurelio está loco, pero no es malvado». En su mente retorcida, realmente creía que estaba salvando a Marisela. Baldomero procesó esta información durante largos minutos. Finalmente, hizo la pregunta más importante. ¿Dónde está Aurelio ahora? En las cuevas. Nunca se fue completamente. Solo bajaba al granero cuando necesitaba herramientas o cuando quería sentirse cerca de los recuerdos. Pero desde que llegué, está asustado. Sabe que lo estoy buscando. La conversación terminó con un acuerdo tácito. Regresarían a la granja, Ignacio guiaría a las autoridades hasta las cuevas del Cerro del Águila y finalmente, después de 6 años de incertidumbre, Marisela Altamirano podría descansar en paz junto a su familia. Esa noche, mientras esperaban que llegara el amanecer para contactar a la policía, Baldomero se sentó junto a la bicicleta rosa de su hija, ahora guardada en el patio trasero. Teresa se unió a él y permanecieron en silencio, sosteniéndose las manos y llorando por la hija que habían perdido, pero que finalmente podría volver a casa. Cuando salió el sol del 23 de mayo de 2009, comenzó el último capítulo de la historia de Marisela Altamirano. Las autoridades siguieron a Ignacio hasta el Cerro del Águila, donde efectivamente encontraron las cuevas que había descrito. En la cámara más profunda, cuidadosamente envuelta en mantas y rodeada de objetos personales, descubrieron los restos de la muchacha que había desaparecido con su bicicleta rosa 6 años antes. Aurelio Fierro fue encontrado en las cuevas, viviendo en condiciones deplorables, pero manteniendo un altar improvisado en memoria de Marisela. Su condición mental era tan frágil que no opuso resistencia cuando fue arrestado. Durante los interrogatorios posteriores, sus declaraciones confirmaron los detalles proporcionados por su hermano, aunque filtrados a través de una realidad distorsionada, donde él había sido el protector de Marisela hasta el final. El caso de Marisela Altamirano se cerró oficialmente, pero su impacto en la comunidad de Apaseo el Alto perduraría durante generaciones. Su funeral, celebrado finalmente 6 años después de su desaparición, reunió a cientos de personas que habían participado en su búsqueda y que nunca la habían olvidado. La bicicleta rosa con flores pintadas fue enterrada junto a Marisela, cumpliendo el último deseo de Teresa de que su hija tuviera en la muerte el objeto que más había amado en vida. Y en la granja San Isidro, la vida eventualmente continuó, marcada para siempre por la memoria de una muchacha de 16 años, cuyo único crimen había sido existir en el campo de visión de alguien que no podía distinguir entre amor y obsesión. 3 años después, mayo de 2012. ¿Cuántos secretos puede guardar una pequeña comunidad antes de que su peso se vuelva insoportable? Ramón Villaseñor caminaba lentamente por el sendero que conectaba su propiedad con la antigua granja San Isidro, ahora marcada con un letrero de "Se vende", que se mecía suavemente con la brisa matinal. A sus 69 años, había desarrollado la costumbre de hacer este recorrido cada domingo, como una forma de mantener viva la memoria de una familia que había sido destrozada por secretos ocultos durante demasiado tiempo. La granja estaba desierta desde hacía 8 meses. Baldomero y Teresa habían tomado la decisión de venderla
después de que los recuerdos se volvieran demasiado pesados para soportar. Se habían mudado a casa de un primo en Celaya, llevando únicamente sus pertenencias más básicas y una fotografía familiar donde Marisela aparecía sonriendo junto a su bicicleta rosa. Luz Helena, ahora de 20 años, estudiaba enfermería en León y visitaba ocasionalmente el pueblo. Durante su última visita, había confesado a Ramón algo que lo había mantenido despierto durante semanas. A veces siento que hay más cosas que nunca supimos sobre lo que pasó con Mari, como si la historia que nos contaron fuera solo una parte de algo más grande. Esa intuición de Luz Helena no era infundada. Después del juicio de Aurelio Fierro, que había sido declarado mentalmente incapacitado y enviado a un hospital psiquiátrico estatal, habían surgido detalles perturbadores que las autoridades habían decidido mantener fuera del conocimiento público para proteger la paz de la comunidad. El comandante municipal actual, Roberto Sandoval, había compartido algunos de estos detalles con Ramón durante una conversación privada, sabiendo que el anciano había sido como un padre para la familia Altamirano. Hubo otras cartas. Había confesado Sandoval durante una noche de tragos en la cantina del pueblo, cartas que Aurelio envió a su madre, pero también a otras personas, cartas que nunca entregó, pero que tenía guardadas en las cuevas. Estas cartas revelaban que Aurelio había estado observando no solo a Marisela, sino a varias jóvenes de la región durante un periodo de años. Tenía descripciones detalladas de al menos 6 muchachas de diferentes pueblos, con fotografías robadas, horarios de actividades y planes elaborados para rescatarlas de sus vidas cotidianas. Marisela fue la única, había preguntado Ramón con el corazón acelerado. Sandoval había tardado mucho en responder. Según lo que encontramos, sí, pero hubo otras muchachas que desaparecieron en pueblos vecinos durante esos años, casos que nunca se resolvieron. La revelación más perturbadora había llegado del análisis de los objetos encontrados en las cuevas. Entre las pertenencias de Aurelio había joyas, prendas de ropa y fotografías que no pertenecían a Marisela. Algunos de estos objetos coincidían con descripciones de pertenencias de muchachas que habían desaparecido en Juventino Rosas, Villagrán y Salamanca entre 2001 y 2005. Pero Aurelio, en su estado mental deteriorado, no había podido proporcionar información coherente sobre estos objetos. Sus respuestas oscilaban entre negaciones completas, confesiones contradictorias y períodos de silencio absoluto donde parecía no recordar nada de su vida antes del hospital. Las familias de esas otras muchachas merecen saber la verdad, había insistido Ramón. Si hay una posibilidad de que él esté conectado con más casos, y la hay, había admitido Sandoval, pero sin confesiones claras o evidencia física directa, no podemos reabrir investigaciones basándose únicamente en objetos encontrados. Sería dar falsas esperanzas a familias que ya han sufrido suficiente. Era una decisión pragmática, pero moralmente compleja. Era mejor dejar que algunas familias mantuvieran la incertidumbre que había caracterizado los últimos años de los Altamirano, o arriesgarse a crear nuevas expectativas que podrían no llevar a ningún lado. Ramón había luchado con esta pregunta durante meses. Conocía personalmente a 2 familias de pueblos vecinos que habían perdido hijas durante esos años. Sabía el dolor que vivían día tras día, la forma en que la incertidumbre corroía lentamente su capacidad de seguir adelante. En su escritorio en casa tenía las direcciones de estas familias, copiadas discretamente de los archivos policiales. Varias veces había comenzado a escribir cartas contándoles sobre los objetos encontrados en las cuevas de Aurelio, pero siempre terminaba destruyendo los borradores. Tenía derecho a darles esperanza, basándose en evidencia circunstancial, ¿o sería más cruel sembrar dudas sobre casos que tal vez nunca se resolverían? Mientras caminaba por el sendero abandonado,
Ramón reflexionaba sobre cómo los secretos habían definido la historia de Marisela Altamirano. El secreto de Aurelio sobre su obsesión. El secreto de Ignacio sobre el conocimiento de las actividades de su hermano. El secreto de las autoridades sobre los otros objetos encontrados. Y ahora, él mismo se había convertido en guardián de secretos que podrían cambiar la vida de otras familias. Al llegar a la casa abandonada de la granja, Ramón se sentó en los escalones del pórtico donde tantas veces había conversado con Baldomero sobre el clima, las cosechas y los planes para el futuro. La maleza había comenzado a invadir el jardín que Teresa había mantenido con tanto cuidado, y las ventanas mostraban el polvo acumulado de meses sin limpieza. Pero lo que más le llamó la atención fue algo que no había notado en visitas anteriores. En una de las ventanas de la habitación que había pertenecido a Marisela, alguien había dibujado con el dedo sobre el polvo la silueta de una bicicleta. El dibujo era reciente. El polvo alrededor estaba claramente perturbado, pero la casa había estado cerrada y asegurada desde que la familia se mudó. ¿Quién había estado dentro? ¿Y por qué había elegido dibujar precisamente el símbolo que más representaba a Marisela? Ramón sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento matinal. Se acercó a la ventana y examinó el dibujo más de cerca. No era el trabajo de un niño haciendo travesuras. Los trazos eran deliberados, cuidadosos, hechos por alguien que conocía la importancia simbólica de la imagen. Mientras observaba el dibujo, recordó algo que Luz Helena había mencionado durante su última visita. A veces tengo la sensación de que Mari está tratando de decirnos algo, como si hubiera pistas que nunca encontramos. Era posible que hubiera más secretos enterrados en la historia de Marisela Altamirano, detalles que nunca habían salido a la luz, incluso después de la confesión de Ignacio y el arresto de Aurelio. Ramón tomó una decisión. Esa noche escribiría las cartas que había estado posponiendo durante meses. Contactaría a las familias de las otras muchachas desaparecidas y les contaría sobre los objetos encontrados en las cuevas. Les daría la oportunidad de decidir por sí mismas si querían perseguir esas pistas, por tenues que fueran. Porque había aprendido algo durante los años de búsqueda de Marisela. La incertidumbre era un veneno lento, pero la posibilidad de respuestas, incluso remotas, era a veces lo único que mantenía viva la esperanza. Mientras se alejaba de la granja abandonada, Ramón no sabía que el dibujo en la ventana había sido hecho por Luz Helena durante una visita secreta la semana anterior. Tampoco sabía que ella había encontrado, escondido debajo de una tabla suelta en el piso de la habitación de Marisela, un pequeño diario que su hermana había mantenido en secreto durante los meses previos a su desaparición. Un diario que contenía observaciones inquietantes sobre el hombre que a veces la observaba desde lejos y que mencionaba haber visto movimientos extraños en el granero viejo durante las noches. Marisela había estado consciente de la vigilancia durante semanas antes de su desaparición. Había documentado sus sospechas, pero nunca había tenido la oportunidad de compartir sus temores con su familia. Luz Helena había guardado el diario, sin decidir aún si revelarlo cambiaría algo o simplemente añadiría más dolor a una historia que ya había causado suficiente sufrimiento. En el pueblo de Apaseo el Alto, los secretos seguían acumulándose como capas de polvo en una casa abandonada, y cada persona que los guardaba se preguntaba si revelarlos traería justicia o simplemente abriría nuevas heridas en corazones que apenas habían comenzado a sanar. La historia de Marisela Altamirano había terminado oficialmente, pero las historias que había dejado atrás, las preguntas no formuladas y las verdades no reveladas continuarían viviendo en la memoria de quienes la habían conocido y amado. Y en algún lugar, en un hospital psiquiátrico estatal, Aurelio Fierro seguía hablando en voz baja con visitantes imaginarios, mencionando nombres de muchachas que las enfermeras no podían identificar,
guardando hasta su último aliento secretos que podrían cambiar la vida de familias que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de encontrar respuestas. Los secretos, como las semillas, pueden permanecer enterrados durante años, pero siempre existe la posibilidad de que algún día, bajo las condiciones adecuadas, vuelvan a la superficie.